El general Justo José de Urquiza constituye una figura ineludible en la historia argentina de mediados del siglo XIX. Independientemente de las pasiones encontradas que aún hoy genera, el mérito de su obra es objetivamente incuestionable. Datos referidos a su vida familiar contribuyen a conocerlo y comprenderlo desde una óptica particular, desde sus valores personales más íntimos, los que puso en práctica con sus propios hijos y en su hogar. A su vez, los testimonios arquitectónicos constituyen elementos de gran valía como expresión de una sociedad. Ponen en evidencia su concepción estética, tecnología alcanzada, estilo de vida, recursos disponibles, hábitos y costumbres. En suma, preservan la historia de sus moradores y el contexto que le dio vida. El Palacio San José fue la casa por excelencia del general Urquiza. En ella vivió los últimos 20 años de su vida, transformando el lugar en centro de gravitación política. Desde allí, dirigió los destinos de la provincia de Entre Ríos primero y de la Confederación Argentina después. Escenario también de su asesinato el 11 de abril de 1870. Representó San José el esplendor de la clase social dominante, que sustentó en la actividad pecuaria la base de su fortuna. Constituyó el edificio principal de un establecimiento ganadero que resumió los adelantos tecnológicos de su época. Pero también trasuntó la ideología de su propietario, un espíritu de grandeza que, como su obra, se mantiene a través del tiempo. La existencia de un núcleo familiar numeroso constituyó una de las características de la sociedad argentina de mediados del siglo XIX. Cierto es también que no fue elevado el número de infantes que lograban arribar a la edad adulta como consecuencia de la mortalidad infantil provocada especialmente por enfermedades como la viruela o la falta de atención durante el parto. El general Urquiza no fue una excepción a su época. Constituyó una familia numerosa y cumplió con los preceptos sacramentales del matrimonio después de varios años de convivencia e hijos de por medio. En lo que respecta a la vida sentimental del general Urquiza, fueron varias las mujeres que intentaron retenerlo, pero solo lograron un breve tiempo de fidelidad. La presencia de hijos tampoco prolongaron las relaciones por mucho tiempo. Fue padre por primera vez siendo apenas un adolescente. Contaba entonces con 19 años de edad y la niña, hija de Encarnación Díaz, fue bautizada con el nombre de Concepción. La vida dinámica, matizada con viajes y ausencias, exilios y reencuentros, hogares circunstanciales y cambios reiterados, provocaron en el joven situaciones que lo relacionaron con personalidades de distintos extractos sociales, especialmente con las familias más conspicuas de Concepción del Uruguay. Una distinguida joven, Segunda Calvento, hermana de la enigmática novia de Francisco Ramírez, lo conquistó, dándole 4 hijos varones: Teófilo, nacido en 1823, Diógenes en 1825, Gualdino en 1827 y José en 1829. Sin embargo, no logró quebrar su soltería. Nuevos amores atrajeron al galán. Esta vez, otra joven perteneciente también a una tradicional familia uruguayense, Cruz López Jordán, apellido íntimamente ligado a la vida y a la muerte del general entrerriano. La única hija de ambos,
Ana, nacida en 1835, fue una de sus predilectas. Los amores del general continuaron, y los hijos también. Juanita Zambrana, perteneciente a una destacada familia de emigrados orientales, fue la madre de sus dos siguientes hijos. Justo José del Carmen, nacido en 1840, y María Juana, en 1842. Con Tránsito Mercado Pasos tuvo dos más: Cándida Margarita en 1842 y Clodomira del Tránsito en 1846. Cándida Cardoso y Pérez le dio otra niña, Medarda, en 1846, y posteriormente María Romero a Norberta en 1846. Evidentemente, 1846 constituyó un año muy particular en la vida del general Urquiza, ya que fue padre de familia en 3 oportunidades. La necesidad de contar con un refugio permanente, la estabilidad emocional que otorgan el paso del tiempo y el apego al paisaje rural lo llevaron a erigir su residencia particular permanente en 1848, más tarde conocida como el Palacio San José. Pocos años después, conoció a quien le cambió la vida sentimental: Dolores Costa, hija de un inmigrante genovés. Hacia 1852, Dolores Costa se instaló en San José. El propietario de la estancia atendía para entonces las necesidades de 12 hijos. No debió haber sido fácil para la joven veinteañera compartir la residencia con los hijos del general Urquiza, algunos de los cuales la superaban en edad. No solamente lo consiguió, sino también logró consolidar la familia y la pareja con 11 hijos más. La vida cotidiana en la residencia cambió con la presencia de Dolores Costa. Le dio el toque femenino que necesitaba, convirtiéndola en el confortable hogar del general Urquiza durante los 18 años que vivieron juntos. Dolores sumó otro logro a su haber. El general Urquiza resignó su soltería el 23 de abril de 1865. Con anterioridad, el general Urquiza tomó los recaudos para que todos sus hijos fueran reconocidos por igual. La formación intelectual de los hijos constituyó una prioridad para el general Urquiza. Contrató sólidos profesores europeos para educarlos a todos, sin distinción de sexos, a pesar de la costumbre generalizada de excluir a las mujeres de la formación intelectual. La tarea no fue fácil, especialmente para las elevadas exigencias y antecedentes exigidos por el dueño de casa. Figuraron entre los afamados educadores el alemán Carlos Augusto Leist, la francesa Madame d'Aubigny y Carlos Olsen. Las niñas interpretaban diferentes repertorios en piano, arpa y violín, contando con la dirección de afamados profesores de música. Amenizaban los ocasionales festejos que se realizaban en la residencia, constituyendo un atractivo particular y motivo de admiración de cuantos visitaban el lugar. Una preocupación constante del general Urquiza fue el aprendizaje de la lectura y escritura por parte de los más pequeños, y así se lo hizo saber en la correspondencia que desde distintos lugares enviaba a su hogar, reiterando su deseo de recibir noticias de manos propias de sus hijos para su satisfacción personal. La sólida formación adquirida en el hogar les posibilitó a los hijos la continuidad de los estudios en Concepción del Uruguay o en Buenos Aires.
fue erigida en pleno monte entrerriano, a unos 30 kilómetros al oeste de la ciudad de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. No sabemos las razones que indujeron a su propietario a elegir dicho lugar. Quizás fue determinante el amor hacia la naturaleza que se manifiesta en todo su esplendor en la zona. La residencia contribuyó a cimentar la corriente arquitectónica italianizante en el litoral argentino, la que se impuso años más tarde en todo el país. La figura más representativa de Entre Ríos fue Pedro Fossati. Nacido hacia 1827 en la Lombardía, fue contratado por el general Urquiza para continuar la construcción que iniciara Jacinto delle Piane en 1848. La fastuosa construcción fue adquiriendo lentamente su fisonomía palaciega. Los materiales y ornamentos fueron transportados desde distintos puntos de la región, elaborados en el lugar o traídos de Europa. Las dimensiones y características de la obra impusieron más de 10 años para la finalización del edificio principal y sus dependencias inmediatas. Los parques y jardines, poblados de las más variadas especies vegetales, conformaban el marco que rodeaba la residencia, contrastando con el tupido monte agreste de la zona. Plantas provenientes de distintas latitudes fueron adquiridas o recibidas en calidad de obsequio por el general Urquiza. Prestigiosos jardineros franceses, especialmente contratados, diseñaron formas y colores. Sabios naturalistas como Eduardo Holmberg y Aimé Bonpland aportaron asesoramiento y codiciados ejemplares de diversas plantas. La fachada imponente se recortaba con una arquería simétrica y ordenadora. Rematando sus extremos con 2 torres miradores. Estas últimas estaban destinadas a equilibrar la horizontalidad edilicia y a cumplir funciones de control y seguridad. De típica influencia italianizante, la casa fue organizada con 2 patios interiores ubicados sobre un eje de simetría. El acceso principal, por medio de un zaguán, permitía el ingreso al primer patio. Este, rodeado de galerías sostenidas por columnas toscanas, relacionaba los ambientes íntimos de la residencia. Al frente del edificio, con amplios ventanales hacia el exterior y puertas que lo comunicaban a su vez con el patio interior, las habitaciones cumplían las funciones de recepción, escritorio político y sala de juegos. En las restantes alas, comedor, dormitorio de los hijos, del matrimonio, de huéspedes, sala de costura y baño. La amplitud del comedor reflejaba la hospitalidad de sus propietarios. El salón de recepción alcanzaba el máximo refinamiento de la residencia. El cielo raso, dispuesto con lunas importadas de Francia, realzaba el mobiliario de origen galo con que fue dotado gran parte de la residencia. El patio principal representaba también el lugar de trabajo del general Urquiza, ya que una de las habitaciones estaba destinada a su escritorio político, escenario sin duda de una intensa actividad a la que dedicó gran parte de su vida, pero también de recreación, ya que en él se dispuso una amplia sala de juegos en la que se destacó el protagonismo indiscutible de la mesa de billar, distracción favorita del propietario. El lugar fue compartido con la totalidad de la numerosa familia que constituyó el general Urquiza. Hijos pequeños que disfrutaban con sus juegos infantiles, la tranquilidad del hogar, aunque los varones preferían la libertad que ofrece la naturaleza, realizando las actividades típicas del ambiente rural: cazar, pescar y montar a caballo. El segundo piso, conocido como del Parral, construido hacia 1853,
concentraba las necesidades de servicio: cocina, despensa y comedor secundario. Reunía, además, la actividad de numerosos empleados administrativos al funcionar el escritorio que centralizaba el control contable de empresas y establecimientos ganaderos del general Urquiza. Las numerosas personas que concurrían a la casa por cuestiones económicas, obligadas a pernoctar debido a las grandes distancias que las separaban de los centros urbanos y las dificultades de transporte, encontraban en este ambiente los espacios adecuados para ser atendidos. Uno de los lugares de mayor actividad del sector lo constituyó la cocina. Debió satisfacer diariamente las exigencias de un elevado número de personas, incluyendo la elaboración de menúes especiales destinados a las personalidades destacadas que por diferentes motivos concurrían a la residencia. Famosos fueron los cocineros de San José por la confección de platos tradicionales, los que se complementaban para reuniones especiales con los contratados a confiteros de Concepción del Uruguay o Buenos Aires, según la trascendencia de la ocasión. La cantidad de habitantes de la estancia determinó la necesidad de otorgar asistencia religiosa en el lugar, habida cuenta de su significación en la vida cotidiana y las dificultades impuestas por las largas distancias que los separaban de los centros urbanos que contaban con iglesias. El general Urquiza obtuvo en 1851 una licencia del Vaticano para la erección de una capilla. Gracias a la gestión exitosa del cónsul romano en la República del Uruguay, Salvador Ximénez. La construcción se demoró hasta fines de 1856, debido a la intensa actividad política y militar desarrollada por el propietario. La obra fue encomendada al arquitecto italiano Pedro Fossati, quien para entonces dirigía la construcción de la iglesia de Concepción del Uruguay. De planta octogonal y bellas características arquitectónicas, la capilla fue inaugurada el 19 de marzo de 1859. El altar, presidido por San José y el Niño, fue construido por los tallistas españoles José Crusellas y Pedro García. Realizado en cedro con aplicaciones en oro, fue enmarcado con columnas corintias, rematadas con figuras emblemáticas representativas de la fe, esperanza y caridad. Magníficas tallas en madera conformaron dos palcos ubicados a los lados de la entrada principal, los que permitían asistir desde su interior al oficio religioso. El restante, sobre la puerta y realizado también en algarrobo, estaba destinado al coro. Juan Manuel Blanes pintó en la bóveda de la capilla motivos religiosos, entre los que se destaca la figura del santo patrono. La capilla contó con la asistencia de un capellán que residió en forma permanente en el palacio, encargado de los oficios dominicales, pero también de los bautismos, casamientos y demás manifestaciones del culto. Ejercieron la función, entre otros, Lorenzo Cot, Domingo Ereño y Genaro Rodríguez. El lago artificial pronto estuvo concluido, transformándose en un motivo más de placer y recreación. El general Urquiza hizo construir asimismo una embarcación denominada San Cipriano para navegar en este lago. La fastuosidad y el lujo de San José constituyó un argumento utilizado con frecuencia por los detractores del general Urquiza. El palacio se tornó en uno de los blancos preferidos de las críticas, considerado como signo de excentricidad, ostentación y despilfarro. Exponente
de una fortuna que daba lugar a las más variadas especulaciones. Una vida tranquila pero de intensa actividad típica de las estancias argentinas se desarrolló en el lugar. La ganadería fue sin duda la más importante. Miles de cabezas de vacunos, ovinos y yeguarizos alimentaban a su vez la poderosa producción saladeril concentrada especialmente en Santa Cándida, a pocas leguas de distancia. Pero también se practicó, aunque en menor escala, el cultivo de la tierra, así como varias actividades relacionadas con la elaboración ulterior de los productos obtenidos en el ámbito rural. Reconocidos fueron los productos alimenticios elaborados en el establecimiento, entre ellos mermeladas, dulces, vinos, quesos y exquisitos productos de panificación. Sin dudas, las diversas actividades productivas desarrolladas en San José generaron la ocupación de una importante cantidad de mano de obra en la zona, además del correspondiente al servicio doméstico, con los más variados oficios, permitiendo así que numerosas familias obtengan su sustento en un ámbito en el que las fuentes de trabajo no eran precisamente abundantes. La cotidianeidad de San José estuvo salpicada por muestras de una vida social intensa, realizada por el general Urquiza, recibiendo ilustres visitantes o compartiendo con sus amigos y allegados festejos familiares. Uno de los más tradicionales fue destinado a conmemorar el santo del general, San José. Cada año, el 19 de marzo, sin invitación especial, la gente concurría a la residencia disfrutando de una verdadera fiesta popular. La residencia oficiaba también de lugar de recepción a las personalidades que concurrían a entrevistarse con el gobernador de la provincia o el presidente de la Confederación, roles que desempeñó el general Urquiza. Así, en noviembre de 1860, recibió al entonces presidente Santiago Derqui y al gobernador de Buenos Aires, brigadier general Bartolomé Mitre. Una de las recepciones más significativas por las características del visitante lo constituyó la efectuada al presidente Domingo Faustino Sarmiento el 3 de febrero de 1870. Las circunstancias volvieron a reunir a los dos antiguos adversarios políticos. La residencia de San José se vistió de gala por última vez en vida de su propietario, ya que pocos meses después, el mismo escenario fue testigo de su muerte. El Edén descrito con tanta fogosidad durante la presencia del presidente Sarmiento se prolongó por muy escaso tiempo. Apenas poco más de 2 meses después, el 11 de abril de 1870, en la misma residencia fue asesinado el general Urquiza, en momentos en que se hallaba disfrutando de su vida familiar con su esposa e hijos. Respecto a lo sucedido en el interior de la residencia, José Romualdo Baltoré, ministro del general Urquiza, relató: oímos un rumor confuso de hombres a caballo que corrían. Un segundo después, se distinguieron las voces de muchos hombres y visiblemente el ruido aumentaba al aproximarse a la entrada principal de la casa. El general se levantó seguido por el señor Solano. Atravesó el primer patio en dirección a la entrada principal, haciéndolo con bastante celeridad. Al llegar al segundo zaguán, oí estas voces: ¡abajo el tirano! ¡Viva el general López Jordán! Y enseguida un tiro. Cesaron las voces y se sintieron en su lugar el ruido de hombres que corrían. El general
vestía de blanco. Los patios estaban iluminados y debió ver y ser visto, pues se detuvo en su marcha y a medio correr entró a sus habitaciones. El patio se llenó de gente y comenzaron a oírse tiros sin orden ni concierto. Después supe que le había pegado el tiro fue el Pardo Luna y el que le dio de puñaladas fue Nicomedes Coronel. Después de la tragedia de San José, los restos del general Urquiza fueron trasladados a Concepción del Uruguay para ser velados en la residencia de su hija Ana Urquiza de Victorica. Fueron enterrados en el cementerio local el 13 de abril. Con posterioridad, Dolores Costa inició los trámites ante la Iglesia para el traslado definitivo del féretro a la Inmaculada Concepción. El Palacio San José permaneció como vestigio de una época de esplendor, reflejo de una vida familiar y parte de un pasado trascendente. Un lugar protagónico, enmarcado en un contexto natural privilegiado que se erige como un bastión que desafía el tiempo. Una casa convertida en palacio con la majestuosidad acorde a los destinos del general Urquiza. Una residencia que permanece hoy como su obra, lugar donde consolidó su vida personal y familiar, concentrando parte de su actividad política y por ello forma parte de la historia nacional.